Ya estamos en la mesa feminista y tenemos la mesa para hablar del trabajo de la mujer andaluza, inconvenientes y problemas que nos encontramos en ese tema. Así que tenemos a Pura Sánchez, de ADA, Elena Moreno, paletista del Polo Químico, y Alicia Ruiz, de Andaluza en Pino. Van a seguir su turno y van a contarnos con qué problemas nos encontramos las mujeres andaluzas a la hora de trabajar. Cuando quieras. Bueno, yo exactamente los problemas de las mujeres andaluzas a la hora de trabajar, así en general, ¿no? Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación a participar aquí en esta mesa, que entiendo que es una mesa de reflexión sobre qué nos está pasando a las mujeres andaluzas con el trabajo en general. Yo efectivamente soy de Asamblea de Andalucía, pero he sido durante 5 años responsable de la Unión Sindical de UCEA, sindicato con el que mantiene relaciones con otras organizaciones sindicales de aquí de Huelva, de sindicatos alternativos, ¿no? Y bueno, pues me encuentro a gusto, me encuentro como en casa, o sea que vamos a hablar de estas cuestiones. Yo he sido, digo soy porque no me acabo de dejar de considerar docente, pero lo que he sido es docente, profesora de instituto durante 38 años. Y la verdad es que desde hace unos cuantos años acá yo he empezado un proceso de reflexión teórica y práctica, obviamente no se puede hacer de otra manera, sobre lo que significa ser mujer andaluza, ser mujer feminista y ser mujer nacionalista, y cómo se podría, relacionar todo eso. La mesa que hoy nos trae aquí, que nos convoca, tiene como hilo conductor las mujeres trabajadoras andaluzas, ¿no? Y entonces yo, he hecho acopio de una serie de datos que no quiero aburrir, pero creo que son necesarios conocerlos. Y por otra parte, no sé si mis compañeras de mesa también lo habían pensado. Si han pensado a partir de los datos, pues ya nos lo ahorramos, ¿no? Bueno, ya sabéis que en el mes de octubre de cada año hay un observatorio que se llama el Observatorio de la Pobreza y la Exclusión Social, que hace una radiografía del Estado español y luego de Andalucía, de la Comunidad Autónoma Andaluza. Este año además tiene una novedad, y es que precisamente este año sí que ha hecho un estudio segregando los datos por sexo y en fin, con esa mirada de género, ¿no? Y bueno, las radiografías siempre son buenas para hacer el diagnóstico, otra cosa es después qué hacemos con esos datos, qué hacemos con ese diagnóstico, ¿no? La cuestión está en que, en general, en este informe de 2008 se habla de la tasa de actividad, que es una tasa que el hombre sigue siendo un 22% superior a la de las mujeres, estoy hablando a nivel estatal, de que en el acceso al trabajo trabajan menos en lo que se refiere a la capacidad efectiva de conseguir un empleo, como en el hecho, trabajamos menos las mujeres, como en el hecho de que una vez conseguido se trabaja menos horas, de que la tasa de paro sigue siendo superior entre las mujeres que entre los hombres, de que la tasa de actividad y el tiempo de trabajo, y el trabajo a tiempo parcial entre las mujeres han sido siempre extraordinariamente superior a la de los hombres, y para el año 2017, por ejemplo, el empleo a tiempo parcial ocupaba el 24% de las mujeres y solo el 7,3% de los hombres. Es decir, que hay datos que son significativos, por luego me referiré a ellos. Y el sueldo para jornada a tiempo completo de las mujeres es un 11% menor que el del hombre, y en estas cifras es la que se ha mantenido también este año, sin prácticamente variación. Es interesante porque no hablamos solo de pobreza, sino que hablamos de riesgo de exclusión, y entonces lo que se habla aquí, en general, las conclusiones que se habla de valores más reducidos, de pobreza más elevada entre las mujeres, que se invierte durante la crisis, y luego, con la recuperación,
vuelve a su estructura histórica. Y esto es interesante porque cuando hablamos de recuperación, en el caso de las mujeres no estamos hablando de volver a una situación que era mejor que la de ahora, es mejor que la de ahora, pero el punto de partida, porque en la diferencia de las mujeres con respecto al hombre en la cuestión salarial y en la cuestión del tipo de trabajo y de las horas de trabajo, es estructuralmente diferenciada. Y ese cambio estructural no se produce a mejor, aunque se vuelva a la situación de partida, ¿no? En definitiva, sigue habiendo 5,27 millones de mujeres en riesgo de pobreza y 4, millones de hombres. Quiero decir, no que los hombres sean menos, pero verdaderamente las mujeres están muy por encima de la mujer. Esto da una especie de retrato que es también interesante subrayar, y es que las personas, personas en riesgo de pobreza en España en la actualidad son mujeres españolas, no mujeres migrantes, por ejemplo, mujeres españolas con estudios, con trabajo y con hijos. Este es un poco el perfil de la mujer trabajadora española que está en riesgo de pobreza y exclusión. Nada más que enunciar este perfil y decir cuáles son sus rasgos, parece evidente que se ha cambiado lo que tradicionalmente se consideraba que era un trabajador, o sea, una persona en riesgo de pobreza y exclusión, que era alguien que no tenía trabajo, alguien que no tenía estudio, tenía niveles bajos de estudio, etc. Pues no, esta cuestión ha cambiado y es interesante subrayarlo. Mujer, trabajadora, con estudios, con hijos. Bien. En Andalucía la situación no es especialmente mejor, porque por no aburrir con datos tendríamos que decir, bueno, en realidad si partimos del año 2008, el índice de pobreza y exclusión estaba en el 25 y en el 30% de la población, y volvemos al año 2017 en que se recuperan esos valores. Insistimos, esto no es recuperación en el sentido de que efectivamente volvemos a donde estábamos. En definitiva, bueno, en la situación de Andalucía con respecto a otras regiones, pues 10,7 puntos porcentuales superior a la media del conjunto del Estado español, es decir, que seguimos estando en el vagón de cola, y esto me lleva a hacer otra afirmación que, bueno, podemos analizarla más, podemos discutirla en el coloquio, pero es interesante saber que cuando estamos situado, como está situada Andalucía, en un esquema de desarrollo que es de una nacionalidad independiente desde el punto de vista económico y subalterna desde el punto de vista político, la conclusión es que el desarrollo en un territorio subalterno y dependiente como el territorio andaluz lo que provoca es una intensificación de la subalternidad y de la dependencia. Es decir, este modelo económico que se aplica en Andalucía y que la señora Díaz nos vende como el modelo más grande que jamás vieron los tiempos, que vuelve a retomar los elementos productivos del franquismo, que eran la minería, el turismo y la agricultura, Este modelo de desarrollo lo que provoca es, en una economía dependiente y subalterna como la andaluza, más dependencia y más subalternidad. No vamos a salir de este modelo de desarrollo ni vamos a superar esta situación económica de dependencia y subalternidad que genera un 30% de población en riesgo de pobreza y exclusión, principalmente a las mujeres, aplicando la misma fórmula. Es decir, es que es un poco estúpido pensar que cuando se hace A y B y sale C, pero que alguna vez haciendo A y B va a salir X, no va a seguir saliendo C. O sea, que esto es una cosa un poquito... Bien. Los datos del mercado laboral en Andalucía pues son los que sabemos, ¿no? En diciembre de 2017 las mujeres asalariadas cobraron de media 3.853 euros menos que los hombres asalariados. Y en cuanto al tiempo de trabajo, la cuestión está en que los trabajos precarios prácticamente las mujeres tienen el dudoso honor de detentarlos casi de manera exclusiva, con un argumento, además,
que se maneja por parte de los empresarios en muchos casos y en otros casos por parte del poder político sin ningún pudor, que es que las mujeres prefieren un trabajo a tiempo parcial porque eso permite la conciliación. Eso es falso. Eso es una justificación absolutamente perversa, un intento de justificación perversa de la realidad de las mujeres andaluzas trabajadoras, que son mujeres precarias, que no acaban de despegar, de escapar de la posibilidad de ser pobres y de caer en exclusión social, aunque tengan un trabajo, y esto es importante saber. Bien, esta cuestión me lleva a plantear la primera propuesta, digamos, de alguna manera, que yo quería hacer aquí hoy para la reflexión, que es que estamos absolutamente necesitados y necesitadas, y las mujeres especialmente, de que los partidos políticos, y sobre todo los partidos políticos que se dicen de izquierda, otra cosa que no sean, en sus políticas quiero decir, empiecen a diferenciar claramente que no es lo mismo trabajo y empleo. Y que tener empleo ya no significa, insisto, no ser precario, no significa estar en riesgo de pobreza y exclusión social. O sea que son dos cuestiones que me parecen fundamentales a la hora de abordar qué hacemos con el cambio estructural que desde luego necesitaría Andalucía para escapar ese 30% de población de la pobreza y la exclusión social. Se acercan las elecciones y yo he tenido que escuchar con pena, y también tengo que decirlo con un poco de indignación, como Unidos Podemos habla de que va a aumentar la renta mínima de inserción laboral, que no sé cómo se llama, pero se llame como se llame, mientras no sea, en mi opinión, renta básica universal y sin condiciones, es un subsidio, va a aumentar la renta mínima y va a cambiar el esquema de fiscalidad. A ver, yo no sé qué me indigna más, si que no seamos capaces de plantear las cuestiones en otros términos, o que hagamos como que somos todos tontos y estemos engañando. Y voy a decir por qué creo que eso es tan peligroso. La renta mínima de inserción laboral, ya hemos visto lo que ha pasado. La Junta de Andalucía no ha sido capaz ni siquiera de ponerla a funcionar porque se requerían tantos requisitos, tantas cuestiones de tipo burocrático. Lo que hay ahora mismo es un clamor de gente que tiene una cita para dentro de 6 meses para que le acaben de valorar si se le puede dar la renta o no. Con el agravante de que las personas, seres humanos todas y todos, tenemos no sé si llamarle fobia costumbre de comer 3 veces al día y todos los días. Entonces, claro, pues esto es una cuestión verdaderamente lastimosa, verdaderamente grave y dramática. Y luego viene la parte que yo creo que ya es pura y simplemente engaño, y me parece éticamente, desde el punto de vista de la ética política, inadmisible. Andalucía no tiene capacidad con el actual Estatuto de Autonomía para cambiar nada que tenga que ver con los impuestos, nada, y eso lo sabe quien lo dice. No puedo pensar que Teresa Rodríguez y Maillo no sepan de qué están hablando. Porque es que si no lo saben, entonces es todavía más grave. No sé qué es más grave, si mentir o ignorar, no lo sé. Andalucía no tiene capacidad para cambiar la fiscalidad, el sistema de grabación de impuestos, no tiene capacidad, su estatuto no se lo reconoce. Entonces, ¿a qué viene decir que van a cambiar el esquema fiscal? ¿Qué esperan? ¿Que lo cambien lo suyo a nivel estatal? Bueno, ahí está. Entonces, esto me lleva también a otra cuestión. Para cambiar de manera estructural el esquema que haga que el pueblo andaluz escape del riesgo de pobreza y de exclusión y tenga una vida digna, tenemos que conjugar todo esto de lo que estoy hablando con la soberanía. A mí me parece una cuestión fundamental. Y no me parece a mí sola, le parece a más gente. Lo único que pasa es que, claro, ahí estamos. Tenemos ahí un problema de, primero, identificar claramente que cuando hablamos de soberanía estamos hablando de momentos, por lo menos yo no hablo de momentos de independencia, pero sí que hablo de capacidad y de la posibilidad de decidir qué es lo que nos articulará como sujetos políticos, como sujetos en términos individuales y como sujetos políticos en términos colectivos. Si Andalucía estuviera organizada, si Andalucía tuviera en sus manos
su propia capacidad de autogobierno, entonces sí que podríamos asumir y sí que podríamos empezar a caminar hacia esas estructuras, esos cambios estructurales que necesita Andalucía para cambiar su estar, para que el pueblo andaluz pueda vivir de manera digna. Y claro, mientras tanto, mientras caminamos hacia eso, aquí lo único que podría de alguna manera cambiar el estatus y cambiar el modo de plantear estas cuestiones, que implica por una parte redistribución, pero por otra parte también una forma diferente de hacer de recaudación, evidentemente la renta básica universal y sin condiciones. La renta básica universal y sin condiciones, en mi opinión, cada vez va siendo una necesidad más evidente y más perentoria. En mi opinión, cada vez más evidente cuando hablamos de los subsidios y los enfrentamos a lo que significaría la renta básica. ¿Por qué son tan peligrosos los subsidios para la población, para el pueblo andaluz? Pues son peligrosos porque los subsidios son los que nos atan al clientelismo político. Los subsidios son los que hacen que no podamos, los hombres ni las mujeres, ser dueños de nuestras vidas, organizar nuestras vidas en torno a elementos que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con el ser persona, y nos tenemos que atar a otros elementos que son el del trabajo y la supervivencia. Yo digo siempre que las mujeres, para las mujeres especialmente, la existencia de una renta básica universal y sin condiciones sería fundamental, porque eso no solamente acabaría con nuestra precariedad laboral, que es algo que cada vez es mayor y que, como ya dije al principio, de ella no nos salva ya ni el tener una determinada formación, unos determinados estudios, no nos salva nada, porque es que es el sistema el que en el actual estado de desarrollo capitalista extractivista está empezando a hacer extractivismo con las personas. O sea, ya no es el extractivismo y el expolio de los bienes más naturales. Ya no es el extractivismo que supone un tipo de minería que esquilma, que contamina, etc. Bueno, que os voy a contar a vosotros que vivís en Huelva. Ya no es solo eso. Ya es que llega un punto en el que las propias personas son consideradas, y no podemos decir que nos llamemos a engaño, porque las consejerías, incluidas la de educación, tienen un apartado que se llama recursos humanos. O sea, cuando hemos llegado a un punto en el desarrollo capitalista en el que los seres humanos, las personas, somos un recurso, pues ya está. Pues aquí estáis, es decir, es algo absolutamente impensable el que adoptando el mismo criterio, la misma fórmula de funcionamiento, vamos a salir de esta situación que es una situación estructural. Por eso os decía, la renta básica universal, yo digo, para las mujeres en concreto, no solamente sería una manera de salir de esa precariedad económica que nos ata a la supervivencia, sino que sería una manera de salir también de la precariedad del tiempo. Es decir, esa especie de cadena que a las mujeres nos ata y que vincula nuestras necesidades con nuestros deseos. Nosotros no podemos desear hacer otras cosas porque tenemos antes que dar cuenta y tenemos antes que enfrentarnos a nuestras necesidades y tenemos que darle a nuestras necesidades y a las de nuestras familias, porque las mujeres pobres, las mujeres precarias, no solamente son ellas, es que tienen hijos a su cargo. Ese es el problema, otro de los problemas, quiero decir, eso forma parte del retrato al que aludía al principio. Y bueno, claro, evidentemente la renta básica sería, como yo la veo, un acto de soberanía. Un acto de soberanía, porque la soberanía es soberanía en el sentido más económico, si queremos, del ámbito económico, pero es soberanía también de los cuerpos y es soberanía de los deseos. Es decir, qué queremos hacer con nuestras vidas y en qué queremos utilizar nuestro tiempo y para qué queremos trabajar, que no emplearnos, que es diferente, ¿no? Bien, por último, y porque ya me he pasado de los 15 minutos hace un ratillo, yo quería plantear unas cuestiones. La última cuestión que quería plantear es la necesidad. Hombre, yo sé que Nación Andaluza, la soberanía es uno de sus elementos definitorios y ahí estamos en ese trabajo conjunto, pero
es necesario ya que el pueblo andaluz y las organizaciones que nos definimos como soberanistas, por lo menos, esta cuestión la impliquemos, la relacionemos con el feminismo. Sobre todo con determinado tipo de feminismo. A mí me gusta hablar de los feminismos, no del feminismo en singular. Evidentemente, aquí en Andalucía tenemos un gran problema con el feminismo, igual que tenemos un gran problema con tantas otras cosas. Con el feminismo en singular, con el que yo llamo, y se llama, de hecho, el feminismo institucionalizado, tenemos un gran problema. Un problema porque ese tipo de feminismo que no es emancipador, que no es transformador. Es un feminismo que está ayudando a mantener a estas mujeres precarias en esos términos de precariedad, porque esos términos de precariedad las hacen subsidiarias de los servicios sociales y las hacen dependientes del poder político que les da las migajas de los subsidios. Y este es el gran problema. Y además, si nos damos cuenta de cómo funciona esto en términos de comunicación, en la televisión y en los medios de comunicación, nos daremos cuenta primero de que Susana Díaz se define como feminista, que si algo de vergüenza pudiera le debería de dar, pero es que el problema es que nada le puede dar a nadie que no tenga, es decir, eso es imposible. Pero no es el problema es que hay una serie de organizaciones, una serie de fundaciones, una serie de activistas, yo no sé si llamarlas mujeres de buena fe, pero desde luego con nulo sentido crítico, no sé cómo llamarlas, que están ahí colaborando con ese feminismo institucionalizado y contribuyendo a que las mujeres seamos, dentro del pueblo andaluz, seamos un poco la metonimia, es decir, eso que es que yo soy profesora de lengua, lo siento, la cabra tira al monte, pero bueno, eso de tomar la parte por el todo, ¿no? Es decir, a las mujeres andaluzas hace tiempo que el poder político y las instituciones andaluzas nos están tomando como parte, somos la parte, pero nos están tomando como el todo del pueblo andaluz. Y voy a poner un ejemplo que vais a entender enseguida. Cuando vemos la tele, salen las mujeres andaluzas cocinando, salen las mujeres andaluzas andando, haciendo kilómetros y kilómetros, el salud al día, pues los programas son todos el mismo programa, salen cantando, haciendo comida tradicional, haciendo cursos de bordado, haciendo tai chi, que por cierto, lo del tai chi también tiene una lectura, haciendo toda esa serie de actividades, y dice, este es el pueblo andaluz contento y participando. Pero ese no es el pueblo andaluz, esos son los grupos de mujeres que están cerca de todas esas organizaciones, que se encuadran, y digo la palabra encuadrar, perfectamente consciente, porque era igual que la sección femenina en el régimen de Franco. Esto ya se lo he dicho a una concejala de Sevilla que ya desde entonces le cuesta trabajo adherir una palabra, pero vamos, me duermo igual para mí. Lo que quiero decir, se encuadran en ese tipo de feminismo institucionalizado, insisto, nada transformador, nada emancipador para las mujeres, que lo que hace es mantenerlas sumisas, entretenidas, en una especie de simulacro de participación política. Y claro, la pregunta es, ¿cuánto macramé, cuánto tai chi tiene que hacer una mujer para constituirse como sujeto político? Porque yo no quiero ser una participante de un taller de autoayuda. Yo quiero ser un sujeto político y tomar mis propias decisiones y además articularlas con el colectivo políticamente. Eso es lo que yo quiero. Para eso necesito soberanía. Volvemos otra vez a la misma cuestión. Entonces, en ese sentido tenemos un gran problema, porque cuando hablamos del feminismo hay toda una pléyade, desde Carmen Calvo, la Díaz, la otra, la Rubiales, la otra, que dice, todas somos feministas. Y dices tú, bueno, sí, institucionalizada. Y rápidamente te dice, ¿tú qué pasa? ¿Que eres la que reparte los carnés? No, yo no reparto los carnés. Yo solo digo que si el feminismo no es transformador y emancipador de las mujeres, no es feminismo. Eso que ustedes hacen, llámenle ustedes lo que sea, que pasó lo están haciendo ustedes. Feminismo sería deseable que no, pero tampoco lo vamos a... Y aquí además hay un problema, y es que se nos quiere a las mujeres calladas, silentes, dependientes de los servicios sociales. Esos son los sujetos víctimas. Ese feminismo institucionalizado a las mujeres no nos emancipa, nos victimiza. Y una mujer víctima es un sujeto pasivo, pero no es un sujeto activo, no es un sujeto político. Identificar a las mujeres, construirlas desde ese feminismo institucionalizado como víctimas, de entrada lo que hace es que nos usurpa la voz.
Yo estuve el año pasado en el 8º Congreso para luchar contra la violencia contra las mujeres, que además me sorprendí porque habían pasado 7 y yo no había enterado. Porque yo normalmente de estas cosas me entero, pero bueno, no, había estado en otras cosas. El 8º, este año es el 9º, en noviembre otra vez. Ni una sola víctima habló. Ni una sola víctima, porque las víctimas no tienen voz. Entonces, este es el primer problema que tenemos, digamos, las mujeres que nos sentimos y queremos pensarnos como feministas, que es hacer frente a ese feminismo institucionalizado al que hay que, de alguna manera, desarticular. Hay que dejarlo en bragas para que se le vean sus vergüenzas directamente. Pero luego tenemos otro problema también, y es que el feminismo andaluz, incluso ese feminismo más transformador, crítico, más batallador, es un feminismo que hasta este momento ha ido en paralelo, pero sin querer saber nada de la lucha del pueblo andaluz, de la lucha soberanista del pueblo andaluz, de la lucha de liberación del pueblo andaluz. Y eso es un error grave, porque las luchas, cuando se unen, se potencian. Entonces, yo entiendo el que haya ido en paralelo, lo entiendo porque evidentemente cuando se habla de nacionalismo hay que explicar, que os voy a contar a vosotros, que llamáis nación andaluza. Cuando se habla de nacionalismo hay que explicar que el nacionalismo español es un nacionalismo excluyente, un nacionalismo jerárquico y un nacionalismo patriarcal, claro. Pero es que los andaluces y las andaluzas estamos necesitados y necesitadas de construir un tipo de nacionalismo que no sea de ese modo, que no sea jerárquico, que no sea patriarcal, que sea horizontal, que sea colaborativo y que sea en definitiva, por eso a algunos nos gusta llamar, ¿verdad?, no una patria, no vayamos a construir una patria, porque patria viene de pater y de patriarcado, sino una matria. No en el sentido de cambiar la jerarquía, de sustituir una por otra, sino en el sentido de cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Eso es fundamental. Y eso, curiosamente, para la construcción de esa matria andaluza, necesitamos ese cambio de la jerarquía, necesitamos el borrar ese tipo de relaciones de poder que son jerárquicas, que son verticales entre hombres y mujeres. Y eso, justamente eso, es lo que quiere el feminismo. El que se llama transformador y es radical y va a la raíz, porque va a la raíz de los cambios estructurales. Entonces, en ese sentido, ya digo, aunque puedo entender, y es comprensible, que el nacionalismo andaluz y que las fuerzas nacionalistas y las asociaciones y los partidos que nos llamamos y nos sentimos soberanistas en algún momento hayan ido paralelas al feminismo y el feminismo no haya querido saber nada de nacionalismo y de los nacionalismos, creo que ha llegado el momento de conectar esas luchas. Entonces, ser feminista y ser nacionalista andaluza no tiene que ser una contradicción, porque justamente ni tiene que ser un elemento que se repela, un elemento que se repela, porque justamente el punto de unión es justamente la reclamación de la soberanía como sujetos políticos, como sujetos individuales, y la soberanía como sujetos políticos colectivos, ¿no? Bueno, yo no me voy a seguir enrollando y lo dejo aquí porque supongo que he dicho cosas que se podrán discutir o se podrán luego en un momento determinado matizar un poco y tal. Así que muchas gracias y paso la palabra. Hola, yo soy Elena Moreno, yo soy trabajadora del Polo Químico de Huelva. Yo entré a trabajar en el Polo Químico de Huelva hace 17 años. Yo voy a hablar un poco sobre mi experiencia y sobre lo que he vivido en mi vida laboral como mujer en un ambiente masculinizado, en un ambiente tradicionalmente masculino. Pero voy a retomar algo que me ha gustado mucho, que es verdad y es cierto, que es que nos quieren calladas, nos quieren silenciar. Llevamos milenios y siglos y milenios calladas y silenciadas. Sobre todo en aspectos tan importantes para la vida como es, aparte de los cuidados, que eso no nos tienen silenciados porque son los roles que nos marcan, pero sí en el ámbito de la ciencia.
El patriarcado evidentemente nos quiere el patriarcado machista, y sobre todo desde que se asocia con el capitalismo, nos quiere silenciada, nos quiere cosificada. Entonces esa parte tan creativa y tan importante para la sociedad como es la ciencia no la tienen oculta. Si a las mujeres hubiéramos podido hablar, hubiéramos podido ser escuchadas, habríamos aprendido muchísimo de los conocimientos de aquellas mujeres, de esos 9 millones de mujeres quemadas en la hoguera por brujas. Si hubiéramos podido hablar y no viviéramos en una sociedad patriarcal, capitalista, sexista y machista, reconoceríamos la importancia de mujeres, como por ejemplo, disculpadme, estoy muy cansada y los nombres son bastante extraños para mí, pero como Hildegard de Bingen, que escribió el libro de la medicina compuesta, que es la base de la medicina moderna actual. Si no viviéramos en este tipo de sociedad, no estuviéramos silenciadas, sabríamos que la única persona que ha conseguido 2 premios Nobel de disciplinas distintas, voy a decir su nombre de soltera, que es Marie Sklodowska, conocida como Marie Curie, porque tuvo 2 premios Nobel, todos los conocemos. El patriarcado machista se ha encargado de borrarnos del mapa en el mundo de la ciencia, como es el caso, por ejemplo, de Hipatia de Alejandría, que es una matemática que fue quemada por un grupo de cristianos por hereje. O el caso de Barbara McIntosh, que es una genetista que escribió bastantes artículos muy interesantes y no recibió el Nobel hasta 30 años después de sus publicaciones, porque es que no la pudieron obviar, porque es que la base de la medicina genética se basa en gran parte de sus estudios y su trabajo. Sin embargo, también está el caso de una de las mujeres más importantes en la historia de las matemáticas, que es Emmy Model. Es muy común en la ciencia cuando, como a Marie Sklodowska, que sus compañeros de trabajo o sus tutores le roben sus títulos y sus méritos, como es el caso de Liz Meitner. Liz Meitner fue una de las trabajadoras formaba parte del equipo que descubrió la fisión nuclear. Sin embargo, fue a su compañero a quien se le atribuyeron todos los méritos, que fue Otto Hahn. Augusta Apakin fue en la primera mitad del siglo XIX, en 1813, por ahí, fue la primera persona científica computadora, es decir, ella es la madre de la actual informática de hoy. No voy a entrar en detalles, descubrió la asociación de números, que es una asociación como el lenguaje binario, para entenderlo. Y uno de los casos también más sangrantes, y quería decir este dato porque es que esto ocurrió 2 años antes de que yo naciera, en 1974, y es el caso de Susan Jocelyn Bell-Bulmer, que es una astrofísica que descubrió la primera radioseñal de un pulse. Sin embargo, fue su tutor el que recibió en este año, 1974, el Premio Nobel de Física, y aún así sigue con el premio. Es un caso que además clama por lo absurdo y por lo... En fin, entonces no es de extrañar, todo esto me hace pensar que no es de extrañar la vivencia que yo desde los 20 y pocos años he vivido hasta ahora. Bueno, todo empezó antes, un poco antes, cuando yo decidí estudiar. Yo estudié una ingeniería técnica industrial aquí en la Universidad de Huelva. Nosotros éramos un alumnado de 500 personas, en el que éramos 10 mujeres. Teníamos una veintena de profesores, en el que teníamos 2 profesoras, una de análisis químico y otra de química orgánica. Con una de ellas me hice muy amiga, que es mi profesora de análisis químico. Entonces ella pues como que nos orientaba un poco, sobre todo a nosotras las chicas, pues hicimos un poquito de piña, practicamos sin saber que se llamaba así, sororidad, y estuvimos juntos. Y entonces pues nos apoyamos, buscábamos a ver cómo podíamos encontrar nuestra orientación laboral. Esta profesora, basada en su experiencia, pues nos decía, yo quería trabajar en una planta química, yo quería tocar el proceso desde primera mano. Y me decía, Elena, olvídate. Olvídate porque las mujeres no podemos, va a ser imposible, va a tardar muchísimo tiempo de aquí a que una mujer pueda entrar en una planta química de primera mano trabajando con la producción.
Bueno, dice, no te preocupes, porque hay un campo súper bonito y muy interesante que es la investigación y ser profesora de universidad sería estupendo para ti. Bueno, sigo estudiando y otro profesor en otra clase, también en un intento de orientarnos laboralmente y de que fuéramos especializándonos, pues nos preguntó a qué nos queríamos dedicar. Y yo, claro, pues, haciendo caso a mi profesora, y además la adoro, yo levanté la mano y digo, yo quiero trabajar, me gustaría trabajar como profesora de la universidad y dedicarme a la investigación aquí. Y muy amablemente me invitó para que fuera a su despacho después de clase para que explicarme cómo una alumna como yo podía entrar en un departamento. Evidentemente, yo me quedé muy sorprendida por la invitación, además fue público, yo tenía pues 20 años, y mis compañeras, te ha dicho algo raro, te ha dicho, menos mal que no fui, no sé lo que me hubiera podido encontrar. Bueno, pues sigo con mis estudios y tal, y estoy haciendo práctica en una fábrica en la que actualmente estoy trabajando, ya os lo adelanto, y se abre un proceso productivo, se abre un proceso de selección. ¡Ostras, qué bien! Un proceso de selección para trabajar en la planta. Otra vez me pica el gusanillo. Yo quiero ir a trabajar a la planta. Me presento. Una compañera que estaba trabajando allí de una forma temporal, que también pasó lo suyo, llevaba poco tiempo, pero de forma también precaria y temporal, y me dijo, Elena, olvídate, aquí nosotras no vamos a entrar, no vamos a presentar por presentarnos, pero aquí solamente entran tíos y además hijos de trabajadores, que es lo que pasa, que tengo la suerte de haber nacido en el 76, en el baby boom. Entonces un montón de padres tenían hijos con edad de trabajar en la fábrica, inmediatamente hubo una avalancha. ¿Qué hace la empresa? Dice, vamos a abrir un proceso de selección externa. No lo vamos, fue la primera vez que se hizo así. No se hizo con nosotros. Disculpa, a lo mejor estoy aburriendo mucho con mi vida, pero es que tengo que pagar. Bueno, pues entonces, nada, pues se hace el proceso de selección en el que constaba una parte teórica, de conocimientos técnicos, y una parte de perfil psicológico. Pues muy a pesar de lo que estaban, luego teníamos que pasar la entrevista, pero ¿qué es lo que pasa? Que tuvieron la mala suerte de que mi compañera Elena y yo tuvimos la mejor nota en la parte teórica y el perfil que más se ajustaba a lo que ellos necesitaban. Ha sido la primera vez en la historia, y además la única, que se ha llevado tanto tiempo decidir qué personas, entrábamos 6 personas entrábamos de 100 y pico en la fábrica, precisamente porque el único argumento que tenían para que mi compañera y yo no entráramos era que éramos mujeres. ¿Cuáles eran los argumentos que utilizaban? Los argumentos que utilizaban los empresarios de finales de los 90, principios de 2000, es que las mujeres en la planta no podíamos entrar. ¿Por qué? Porque excitábamos a los hombres y entonces no iban a trabajar. Excitábamos porque porque no tenemos fuerza física, porque tenemos las reglas. A mí me ha llegado a decir que tú cómo vas a trabajar aquí si no puedes orinar en una viga. Digo, ni yo ni tú, compañero, está muy mal. Entonces esos eran los argumentos que utilizamos, pero en realidad no eran argumentos tangibles. Tuve la suerte de que una de las personas que participaban en la selección era mujer, y apostó por nosotras, peleó y conseguimos entrar. Ha sido la única vez en la historia de Trioside que no se ha hecho un contrato de 6 meses. Se hacía de 2 en 2 meses para ver si aguantaban. Eso es quizás el machismo que nosotros recibimos por parte de la empresa, pero cuando nosotros finalmente entramos, no recibimos el machismo de la empresa, lo recibimos de nuestros compañeros. En las relaciones laborales con nuestros iguales, entendiendo iguales con igualdad de clase, pero no igualdad de género. Nosotras entendíamos, o quizás entendíamos un poco la hostilidad de esos padres que no habían podido conseguir que sus hijos entraran a trabajar. Pero cuando ya la hostilidad no venía solamente por los padres de los hijos, sino por los propios hijos, pues ya empezamos a pensar, oye, ¿por qué me están diciendo fulanito que tiene 30 años que yo le estoy quitando el pan a un padre de familia? Que yo no tendría que estar allí, que yo lo que tendría que estar es apoyando a la economía de mi marido, de mi futuro marido. Yo estaba soltera entonces. Que las mujeres no podíamos apretar las barbas, no podíamos soltar, que eso que es lo que pasaba, que estábamos haciendo allí. Entonces nos dimos cuenta de que no era una cuestión de que estábamos quitándole el puesto de trabajo a sus hijos, sino que estábamos cuestionando sus masculinidades. Los hombres se sentían mal
porque hasta ahora era un coto privado para ellos y entrábamos mujeres que no solamente hacíamos su trabajo, sino que fuimos las 2 primeras mujeres que aprendimos un montón de puestos en poco tiempo. A nosotras nos apretaban con bridas las válvulas para que no fuéramos capaces de abrirlas. No para que sus hijos entraran, sino para que sus masculinidades no estuvieran cuestionadas. Eso ha ido pasando a lo largo del tiempo y del tiempo. Durante los 5 primeros años de mi vida laboral fuimos las 2 primeras mujeres en un polo químico trabajando como operadoras de planta. Disculpadme. Entonces tuvimos la gran suerte de recibir a otra compañera. Una compañera que además de ser inteligente, de ser buena persona, tenía una mala suerte, que es muy guapa y que es muy simpática. Sí. Pues ya, y en un ambiente masculinizado. Nosotras habíamos hecho, mi otra compañera y yo, habíamos hecho un plan para cuando entráramos, que estábamos seguras de que íbamos a volver a entrar, que habíamos abierto la veda, un plan para que las mujeres que entraran, cómo hacernos respetar, para que no tuvieran que vivir lo que vivimos nosotras y ya vinieran con el trabajo hecho. Entonces, nosotras, cuando vino nuestra compañera, oye compañera, no te dejas ayudar. Nosotros jamás dejamos que un compañero varón nos ayudara. No sé esto cómo se puede entender, pero nosotras nos veíamos en un ambiente muy hostil y teníamos que hacernos respetar. Y no podíamos dejar ningún resquicio de que un hombre nos había ayudado. Entonces, hacíamos todo sin ayuda. Vino esta compañera y tenía esa mala suerte. Y además una compañera que viste sexy y provocativa. Provocativa en vista de ello, para mi bebé. Viste guapísima. Entonces, al principio no supimos reaccionar, mi compañera y yo, no supimos reaccionar para echarle una mano a esta compañera que estaba sufriendo ataques sexistas por parte de sus compañeros. De hecho, la trataban como un objeto sexual, ¿vale? Ella no tenía el carácter, porque es muy simpática, tenía esa mala suerte, de parar los pies a tiempo cuando y como además tenía muchas diostrías y no se daba cuenta de cuando le estaban tomando el pelo, porque no la trataban de frente, con sinceridad, ni con tal, sino con mofa. Y no fue hasta que hicimos piña y empezamos a poner el foco, porque ella decía, claro, la culpa de ella que se pone un escote, la culpa de ella es que no se pone sujetador. Entonces nosotros pusimos el foco en ello. Oye, es que mi problema no es de ella, eres tú, es que tú eres provocativo, es que tú vienes con los pantalones más ajustados y yo no te meto mano, ni te intento meter mano. Entonces, ahí cambiamos un poco la historia. Y por suerte, hoy siguen entrando mujeres. Pero con una triste pena, que una de las primeras cosas que te preguntan cuando entras a trabajar en una industria química, me imagino que en otros muchos sitios, pero esto sí lo puedo decir de primera mano, es si piensas tener hijos. Eso nos lo han preguntado a todas. Eso nos lo preguntan a todas. Antes de venir para acá, le comenté a otro compañero que fue seleccionado con la última que ha entrado fija con Desiree, le pregunté, oye compi, ¿a ti te preguntaron si tú tenías intención de ser padre? Le dice, ¿cómo me van a preguntar eso? Digo, no ve. Digo, pues Desiree, mi otra compañera, se lo pregunta. Entonces, que aunque nosotros creamos que seguimos avanzando todavía, nos queda muchísimo porque siguen pasando cosas terribles todos los días. Nosotras tenemos que demostrar muchísimo en nuestro puesto de trabajo, nosotras no podemos dejar que se nos ayude. Si nosotras prosperamos, bueno, una de las cosas que te dicen es que cuando tú prosperas, o por lo menos a nosotras nos ha pasado a todas, al igual que cuando nosotras entramos a trabajar en Teoside, una de las cosas que nos dicen es que claro, tú has entrado porque estabas acostado con el jefe. Hoy en día, después de 17 años demostrando que sirvo exactamente igual que cualquier otro compañero varón para mi puesto de trabajo, dice que claro, que el motivo por el que yo entré a trabajar es porque la empresa recibía una subvención. Entonces, se están dando periódicamente todas estas cosas y creo que tendríamos que cambiar una lanza. Deberíamos romper lanza. Es verdad que nos hace falta un feminismo transformador, nos hace falta emancipación femenina y que a mí no me gustaría terminar esta intervención sin decir que, porque aquí estamos en un ambiente revolucionario, que ninguna revolución se puede, o sea, vamos a ver si me puedo explicar porque estoy un poco espesa. No podemos transformar nada y no podemos conseguir nada si no nos llevamos todas las luchas adelante. No podemos conseguir verdaderamente una sociedad
de cambio ni emancipada si no es una revolución feminista, si no hay una revolución ecologista, si no hay una revolución como clase, si no hay una emancipación en general de todas las luchas, porque entonces estaríamos cojos, entonces no podemos dejar nada para después. Y nada, yo creo que ya no tengo más nada que decir. Entonces, mi vida laboral es lo que quería compartir con vosotras y vosotros. Bueno, pues voy a empezar yo soy Alicia, del CAJ Javier Perdejo de Almería. Y bueno, no voy a aportar muchos datos, muchas referencias ni muchas estadísticas porque mis compañeras Pura y Elena ya han aportado datos valiosísimos, a lo mejor alguna referencia así que sea más relevante para mi intervención. Pero sobre todo yo me he sentado en esta mesa para hablar de la joven trabajadora andaluza, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo empecé a trabajar con 18 años, tengo 22 ahora, aunque no lo parezca. Y bueno, pues empecé a trabajar como no tenía experiencia, no tenía ninguna formación pues, en hostelería y todo esto, que es sobre todo, por estadísticas también, el sector en el que puede entrar fácilmente una mujer, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Aunque la verdad que un poco la orientación laboral así que yo tenía y las inquietudes laborales que tenía eran más relacionadas con sectores manipulativos y sectores que, pues, por ende, al ser manipulativos, pues son sectores más bien masculinizados, pues como son la electricidad, la fontanería, todo eso, la verdad que era como mi meta laboral real, ¿no? Era algo que me llamaba muchísimo. Pero aquí en Andalucía era como imposible, porque incluso compañeros y amigos que tenía con la misma formación, la misma experiencia que era yo, que era cero, pues por el hecho de, no sé, argumentos como yo que sé, que eran más fuertes o cosas así, pues entraban con más posibilidad que yo, ¿no? Incluso cuando ya sí he tenido algo de experiencia, pues más fácilmente han entrado que yo, pues por el hecho del argumento biológico de que son hombres. Entonces, pues tuve la oportunidad de, emigrando, ¿no? Incluso fuera de Andalucía, fuera del Estado español, de emigrando, de dedicarme a algo que no voy a decir me apasionaba, pero que pues de tener una ocupación laboral pues era más allá que un hobby, era algo más que me realizaba y entonces pues me fui a Francia a vivir, pues simplemente por dedicarme a algo que me llenaba, algo más que estar en una cocina lavando platos, ¿no? Y en Francia empecé a trabajar en tareas de domótica y por supuesto con mi patrón era un hombre, mis compañeros eran hombres, yo creo que fui la primera mujer en la historia que en esta empresa hizo ese trabajo y yo la verdad que llegué con un montón de ilusión porque era algo que desde hace tiempo tenía como muchísimas inquietudes de aprender y que la verdad que, como digo, desde hacía años era como mi objetivo laboral del hecho de que tenía que dedicarme a algo en la vida. Pero llegué allí y no solo era todo el hecho la discriminación de que no era francesa o no era de allí, ¿no? Que ya es la primera que me encuentro, ¿no? Sino que evidentemente pues soy mujer en un mundo de hombres, entonces pues todo el rato que si hacía algo mal, por supuesto iba a hacer mal porque la empresa conocía y sabía que no tenía ninguna experiencia y les parecía de puta madre, de hecho por eso me llamaron, para pagarme menos y enseñarme, ¿no? Y conocían que no tenía ninguna experiencia, que no tenía ninguna formación, pero si hacía algo mal, por supuesto, no era porque no tuviera ninguna experiencia, ninguna formación, sino porque era mujer. Entonces, pues todo el rato así. Y por supuesto mis compañeros que hacían algo mal, no pasa nada, hacían algo mal, ellos sí, porque no tenían formación ni experiencia. Entonces, pues la empresa se dedicaba a mandarme trabajos como cavar. Es que recuerdo que lo que hacía básicamente todo el día era cavar para que mis compañeros que también estaban aprendiendo pusieran cables y se les enseñara tareas que supuestamente yo estaba ahí para aprender, ¿no? Pero
pues nunca la llegué a aprender, porque como era mujer como que nunca lo iba a entender, ¿no? Pese a no tener la misma formación que otros compañeros que tampoco la tenían. Esto sumado que, por supuesto, mis compañeros son hombres, mi jefe es un hombre, así que, no sé, como el acoso sexual como lo estoy dando por descontado, es que me parece de manual, me parece más que evidente, ¿no? Pese a todo esto, como mis inquietudes de aprender esta ocupación son muy superiores a todo el sufrimiento que se puede pasar, aguanté prácticamente un año, incluso pues vuelvo a Andalucía, vuelvo a mi tierra y con la idea de formarme en algo así y de querer aprender esto, porque realmente, pese a que, como he dicho, me pasaba el día acabando, pero yo veía ahí una inquietud y descubrí una pasión realmente en este sentido, de pensar, descubrí una pasión, de pensar que tengo que ganarme la vida así, pienso que sea en esto, ¿no? Y pues pensé en estudiar algo relacionado con esto, una FP, y estuve investigando. Preguntaba a amigos, preguntaba a personas preguntaba a hombres que se dedican a esto y me decían, mira, sí, lo puedes estudiar y seguro que te va a encantar, porque la gente que me conoce sabe que me gusta este tipo de ocupaciones, pero la realidad es que no va a trabajar de esto en tu vida. Yo te lo digo, estúdialo si quieres, pero no va a trabajar de esto en tu vida, porque en mi empresa no contratan mujeres por el hecho de que son mujeres. En mi clase no hay ni una sola mujer, en mi clase el primer día entró una mujer, una compañera, y a los 4 días se tuvo que ir, pues claramente te desanima. Entonces, ¿yo qué hago? Pues miro las estadísticas que me dicen que el 20% de las mujeres andaluzas están en servicios sociales y sanitarios. ¿Qué estoy estudiando yo? Pues un grado de integración social, una FP en servicios sociales, evidentemente. Pues no es que no me apasione, me gusta también, pero es más como una cuestión de ya responsabilidad social, necesidad social, y evidentemente pues ya sí que lo tengo que aplicar al hecho de que si me quiero dedicar a algo, que sea un sector donde seamos realistas. Nadie está trabajando aquí porque quiera darle el dinero, ¿sabes? Somos proletarios, somos proletarias y hay que ganarse la vida de alguna forma, y si tengo que ser realista, pues un sector donde algún día pueda hacer dinero de esto, al menos ahora mismo, aunque sigamos avanzando, pero ahora mismo es la única realidad. Si no voy a poder trabajar de algo que me gusta, pues al menos de algo que le pueda dedicar, le pueda poner en mi corazón. Así que finalmente empecé a estudiar esto, que no es que me disguste ni que sea por descarte, que bueno, de alguna forma sí, pero que evidentemente no era la orientación laboral que tenía en mente, pero que es real, que como acabo de decir, que el sector más feminizado. De hecho, no sé si en mi clase creo que hay, no sé si 4 o 5 hombres y estamos como 30 o una cosa así. No sé, y bueno, digo en mi clase me parece que son una barbaridad de hombres, ¿no? No sé, porque en el resto de las clases de lo que es servicio social y tal, de mi rama, en general, somos mujeres, porque se divide así, cuidado y lo relacionado a lo social, mujeres, que un sector feminizado. Todo lo manipulativo, casualidad, lo que yo tenía en mente, imposible, puertas cerradas. Pues, bueno, estaba diciendo esto por aquí. Cocina también. Con el tema de la cocina, incluso, que es a lo que me he dedicado aquí en Andalucía, incluso con eso me he encontrado puertas, en el sentido de que en el momento que se pinta como un trabajo de fuerza, como un trabajo, se me ha cerrado esa puerta. Incluso no es un trabajo que me apasiona, ya lo digo, que es un trabajo que cuando he hecho ha sido por hacer, pues, yo qué sé, por ganarme la vida, lo que estoy diciendo, ¿no? Pero incluso por el mismo hecho de que los trabajos con más peso, los trabajos que hay que hacer, como desempeñar una labor más física, como solo se les permite esa puerta a hombres. Incluso con mi experiencia, que ya lo digo, pues en cocina habré trabajado alrededor de 1 año y medio, tengo de experiencia, incluso cuando he ido con compañeros que no tienen ninguna, pues están de preferencia por el hecho de que tienen más fuerza física que yo, que entiendo que es una cuestión biológica y entiendo, pero joder, entonces ¿para qué hago experiencia? ¿Para qué hago currículum si incluso de esto no puedo ganarme la vida? Es como,
imposible, ¿no? Y respecto a lo que están diciendo mis compañeras, y no veo que aquí la solución sea que mi patrón sea una mujer, ni que aquí veo la solución que mis compañeras también sean mujeres, o que mi jefa sea, o que montemos una empresa de electricidad femenina. No veo ahí la solución. La solución lo que veo es esto, que nos autoorganicemos y que nos autoorganicemos, que luchemos y que llevemos todas las luchas para adelante, que nos demos cuenta de que no solo el feminismo es... se me está yendo, pero justo lo que estabais diciendo estaba pensando, sí, pero iba a escribirlo, tío. Pero os habéis quedado con lo que han dicho a ella, ¿no? Pues eso mismo estaba pensando yo. Bueno, vale. Gracias. ¿Había terminado o había seguido un poco? No, ya si ya no aplaudimos, claro. Te podemos volver a aplaudir. No, iba a decir algo, pero ya... Sí. Ha quedado guay así. Yo creo que... Ahora ya, si quieres preguntar, consultar, ver, mirar, aportar, como quieras. Ya está. Vale. Julio. No, a mí me gustaría en primer lugar daros las gracias por compartirlo, porque en primer lugar por vuestra lucha diaria, que es muy importante romper esa barrera, pero también es muy importante compartirlo y visibilizarlo. También estamos en un sector en el que somos mayoritariamente hombres, y la ventaja que tiene eso es que somos una audiencia que no tenemos la misma experiencia que vosotras de primera mano. No, como muy bien comentabas antes, si no nos comentáis a todos los hombres que existe la situación, que se pregunten de un acoso, igual que en el ambiente laboral, en la calle, las diferenciaciones, el que te pregunten si tienes pensado ser madre, demás. Tan importante es la lucha que hacéis para romper esas barreras y los éxitos que conseguís, como el visibilizarlo. Y también en el ámbito político nos viene muy bien teneros entre nosotras. Y también te quería agradecer y que personalmente no solamente el tener esa ilusión por poder acceder a un puesto de trabajo que te llene, sino también resaltar la importancia que tienes esa barrera para un puesto de trabajo que necesitas para vivir. Que las dos cosas son muy importantes y llegan. No se trata de una pregunta, pero sí quería expresarlo. Ha aportado. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Yo lo que veo después de que tú hablaras, de que en 20 años no ha cambiado nada. O sea, yo sospechaba que no había cambiado poco, pero es que nada. ¿Qué va? No, pero yo, fíjate, estaba pensando lo de cuando nos ha cambiado. Nosotros estamos aquí 3 generaciones distintas, además nos llevamos justo exactamente eso. Sí. Claro, yo he sido trabajadora, empleada en un empleo femenino. Yo he sido docente. Entonces, las mujeres todavía en el trabajo docente, en los niveles más bajos, es decir, cuanto menores son el alumnado al que atendemos, más número de mujeres hay. Después la pirámide se va invirtiendo justamente cuando accedemos a los niveles más altos de la enseñanza y con el alumnado mayor. Entonces, en ese sentido, el cambio no se ha producido. En los institutos de secundaria, la mayoría de las trabajadoras, de las empleadas, son mujeres y la mayoría de los equipos directivos son masculinos. Esto es una cuestión que está ahí. Bueno, la Consejería de Educación, que tiene un departamento que se llama de Igualdad y no sé qué, no le preocupa lo más mínimo. Bien. Entonces, claro, esta cuestión, pero esto pasa igual en los sindicatos. Yo he sido sindicalista, yo he militado en UTEA desde el año 82, creo recordar, el 81, y yo he sido responsable de Andalucía, de acción sindical, cuando no he tenido
por ejemplo, una familia dependiente de mí en el sentido de cuidar a mis hijas y tal, porque ya eran mayores y tal. Sí, cuando yo tenía 55 años. Esto también es una lectura que hay que hacer. Aquí viene la otra historia, que igual que el mismo argumento falaz y falso que se utiliza para justificar el tiempo, porque las mujeres trabajan a tiempo parcial, ¿no? Más que los hombres. Dice, es que la conciliación, bueno, ahora se dice la conciliación, antes se decía, es que ellas lo eligen, o en el caso, por ejemplo, de ser jefa de estudio o de ser directora de un centro escolar, se dice, es que resulta que ellas no se presentan, pero no se va más allá. Porque las mujeres a veces declinamos participar en esos ámbitos de poder? Pues por dos razones. Una, porque los tiempos y los ritmos de trabajo son masculinos, y dos, porque a veces en ese sentido no nos interesan esos trabajos, ese tipo de trabajo. Pero fundamentalmente a la hora de competir con nuestros compañeros, yo lo he visto por ejemplo en mi propio sindicato, a la hora de competir con nuestros compañeros, los ritmos de trabajo, el ritmo de reuniones. O sea, por ejemplo, una cosa tan sencilla como que en una reunión de un sindicato, en una reunión orgánica, se ponga fecha de salida, fecha de terminación, eso solo lo pedimos las mujeres. Porque solo las mujeres tenemos cosas que hacer después. No me miréis así, es verdad. Yo lo sé, porque he estado en un sindicato, llevo 30 y tantos años en un sindicato feminista, que dice en su estatuto que es feminista, ¿eh? Pues somos las mujeres. Entonces, lo que quería, perdón un momentito, es que me he ido por otra historia, pero lo que quería decir de las tres generaciones. Yo soy una mujer de mi generación de libros, que hizo una carrera universitaria en un contexto que era lo que hacían, lo que las mujeres que estudiaban en la universidad hacían, que era filosofía y letras. Dentro de filosofía y letras, filología hispánica, no sé cuánto, y me dediqué a la enseñanza. Bien. Pero además, yo con formación y con eso me aseguraba un trabajo, y el trabajo me aseguraba una supervivencia, es decir, en términos dignos. Yo no soy rica, pero es verdad que he tenido siempre mis necesidades y las de mi familia he podido hacer eso. En su caso, ya la formación no ha sido la historia, porque ella aspiraba a un trabajo en un sector masculinizado, por tanto no se han roto las barreras, ni los planes de educación, ni los planes de igualdad y coeducación las están rompiendo. Nosotros hicimos un estudio en UTEA sobre eso y el resultado era demoledor. Los niños salen más machistas que entran en el sistema educativo, porque cuando lo que se hace no es educar, coeducar de manera activa, lo que se hace es afianzar los roles de género, y en su caso ya, pues es que ni siquiera el acceso a una determinada formación en términos de igualdad. O sea que tú dices que no han cambiado. No, las cosas han cambiado incluso en algún caso para peor, porque yo soy el retrato ese que no era antes de una mujer con formación y con un trabajo que le permite vivir bien, razonablemente bien, y ella es una mujer con formación, sin trabajo y en precario. Este ha sido el cambio en estas tres generaciones. Demoledor, porque el capitalismo ha ido a lo que ha ido y ya estamos en la fase directamente del expolio, del extractivismo con las personas, porque somos recursos humanos. Perdón. David, perdón, no, gracias. Sería tú, ¿no, David? Una pregunta, aunque parte creo que también respondía Pura, pero estáis en organizaciones que son, pretendemos ser transformadoras, revolucionarias, progresistas, y entonces miremos las cosas también desde un punto de vista un poco autocrítico. ¿Cómo valoráis o sentís en esas organizaciones en la cuestión, en relación con los hombres, en la cuestión de género, si hay discriminación, y en vuestro desempeño en esas organizaciones y en la labor que tenéis, como que por ejemplo Elena, tú puedes ser como sindicato, como representante de los trabajadores, esa pregunta, y también quería hacer una cosa de subrayar la idea esa de que totalmente de acuerdo de que la época en la que vivimos y el capitalismo es un sistema de dominación, de explotación, de privilegio y de discriminación, y que la única posición coherente y justa es estar en contra de todas las
de todas las discriminaciones y de todas las dominaciones, la de clase, la de género, la de raza, etcétera, ¿no? Entonces es incoherente estar en contra de la dominación de clase, pero no de la de género. Entonces, ¿cómo está eso en el sindicato? En el sindicato y en las otras organizaciones que estáis. Y en el comité de empresa. Sí, es verdad, yo no lo he comentado, yo he sido 7 años miembro del comité de empresa en la fábrica, 3 de los cuales con el sindicato unitario, los 3 últimos. Yo en el sindicato me siento, en ese sentido, en el tema de género y eso, al contrario, en el sindicato unitario me siento súper potenciada, yo me siento valorada, yo me siento al contrario, que incluso más valorada de lo que quizá a lo mejor sea, ¿no? Entonces yo en ese sentido dentro del sindicato no tengo ningún problema contra ello, si no, no estaría en esta, me hubiera ido ya, vamos. Lo que sí es verdad que dentro del comité de empresa sí he encontrado dentro de mis compañeros, y os voy a contar una anécdota, uno de mis compañeros del comité de empresa, bueno, yo cuando estaba embarazada a mí se me intentó vetar por parte de la empresa y por parte de los miembros de comisiones obreras, se me intentó vetar para que no asistiera. Que claro, y además que utilizaran mi barriguita para decir, tú no puedes venir aquí a defender a los trabajadores. Digo, pues va a ser que no. Pues mira, va a ser que voy a buscar en tu base de datos algo que vosotros habéis denunciado y ganasteis, y entonces pues me lo llevé con el logo a colores, que me lo gasté el dinero. Digo, mira, y lo puse ahí encima de la mesa en un pleno del comité. Digo, no solamente lo digo yo, sino que lo dice la ley, además que lo decís vosotros, que yo sí puedo venir aquí. O sea, y además lo dijeron entre... Bueno, son muy conocidas mis broncas con la jefa de recursos humanos de la fábrica, que coincidimos las dos embarazadas, pero sí es verdad que incluso teniendo tantísimas diferencias, y para nada ella es una persona feminista, para nada, porque además niega que exista el machismo y el patriarcado, lo niega abiertamente. No. Entonces esta mujer, pero sí tuvimos un acto de hermandad una vez que nos agredieron a las dos a la vez. Yo me estaba peleando con ella porque no me daban una documentación, que es raro, que no me daban documentación porque le iban a una denuncia, obviamente. Entonces pues ella estaba diciendo que tal, que no nos lo daban porque el correo, que no nos habíamos coordinado. Y otro compañero de comisión obrera, que extraño, pues nos dijo a las dos, no os coordináis para los correos, pero bien que os coordináis para abrirlos de pierna. Eso parece, y eso pasó en el año 2011, que estaba yo embarazada de mi última hija, de mi hija. Entonces pues, imaginaos cómo nos pusimos. Ahí evidentemente ni jefa de recursos humanos ni fiera del sindicato unitario. Allí nos pusimos las dos como dos leonas contra el tío este, ¿no? Otra cosa que sí he encontrado yo en la fábrica, yo he sido secretaria del comité de empresa durante los 3 últimos años, y no querían mis compañeros que utilizáramos lenguaje inclusivo. Eso nos va a parecer una tontería, pero yo creo que quizás tú me puedas corregir, porque yo hace poquito que tengo las gafitas moradas puestas, pero sí puedo decir que el sexismo, igual que el machismo, son a lo mejor impulsos inconscientes que defiende la supremacía del hombre sobre la mujer, pero el sexismo es la ideología y todos los métodos empleados para ello. Y entre ellos, uno de los métodos empleados para afianzar la ideología de la supremacía de un sexo sobre otro, que es decir, el masculino sobre el femenino, es el lenguaje. Lo que no se nombra no existe, es decir, eso es algo organizado, no es algo... ¡Qué tontería! Sí, ¿qué más da si yo cuando digo hombre estoy incluyendo a las mujeres? No, digamos mujeres, que incluimos a los hombres. Que hace poco conseguimos que pudiéramos hablar en femenino incluyendo también a los hombres. Y se me ponen nerviosos mis compañeros y digo, a ver, bueno, pues yo escribo las actas, porque las escribo yo, escribo las actas en femenino. No, hombre, no, es que entonces no te sientes identificado. Anda. Ah, y al entonces contrario, sí que lo pues yo no me siento identificada con el tuyo. Entonces, estuve escribiendo las actas en femenino hasta que llegamos al acuerdo de que algunas veces sería en femenino, otras veces sería en masculino, y la mayor parte de las veces intentaríamos utilizar un lenguaje neutro. Claro, entonces hay que ceder. Pero esas cosas nos ocurren todos los días a las mujeres.
todos los días. Cuando dicen que efectivamente nosotras no tenemos el tema de los horarios, ¿por qué estamos precarizadas? Es que nosotros se nos ha asignado un rol. Yo cuando me quedé embarazada de mi primera hija, fue una putada para mis compañeras que no querían ser madres. Porque es impensable que una mujer de 32 años no quiera ser madre, porque es que es el rol que a ti te han adjudicado en la vida. Entonces mi compañera, mi embarazo lo vivió fatal, que se te va a pasar el arroz, que tú ya entonces tal, que tal. Y después también está el cuando ya tenía mi hija y me preguntaba, bueno, ¿y tus hijas quién las cuida? Yo, pues están debajo de un puente, las debo abandonar, las drogo y luego las recojo. ¿Con quién va a estar? Pues con su padre, que está aquí delante, pues con él está. Entonces a mis compañeros varones, que había tenido un hijo que se lleva al día con mis hijas, no le preguntaban nada. Otra de las cosas por las que nosotros tenemos que acceder muchas veces a trabajos precarios de medias jornadas y tal, es por la falta de corresponsabilidad masculina en los trabajos domésticos. Nosotros tenemos la doble presencia, es decir, estamos en nuestros puestos de trabajo y estamos pensando, hostia, que tenemos mañana tutoría, vale, sí, pero mañana el puchero he comprado, ostras, venga, sí, me faltan los garbanzos, joder, ya no llego, menos mal que está abierto el desavío que están explotando a otras compañeras tanto tiempo. Eso es la doble presencia y la doble jornada. Todavía seguimos empleando muchísimo más tiempo en las labores del hogar que nuestros compañeros hombres. Entonces, pues, es que inevitablemente o rompemos esas realidades diarias y cotidianas dentro de nuestras familias o poco podemos avanzar, poco podemos transformar. Entre otras cosas, los trabajos, me estoy extendiendo muchísimo. Los trabajos domésticos no están siendo lo suficientemente cualificados desde que el patriarcado se asocia con el capitalismo y mercantiliza y valora solamente el trabajo productivo como un trabajo socialmente bueno y de primer orden, pues el trabajo de los cuidados se entiende como, bueno, algo cotidiano. Pues el mundo no funcionaría sin el trabajo de los cuidados. El mundo no funcionaría sin el trabajo de los cuidados. Y además es un trabajo que es autogestionado. No se rige por las normas del capitalismo. Deberíamos de aprender de los trabajos de los cuidados cuando queramos transformar el mundo laboral, cuando queramos autogestionar las empresas que nos explotan. Entonces, pues, miremos un poquito, porque es que también un detallito simple. Cuando en la fábrica el director misógino que tenemos quiere insultar a las técnicas que tiene bajo su mando, le dice, es que eres una chacha. Y un día lo dijo delante mío y dijera, ojalá tú gestionaras este cortijo como las chachas gestionan el suyo. Pues entonces tendríamos fábrica para 60 años. Bueno, no sé si quieres decir algo, Alicia, si no, yo quería comentarte algunas cosillas, pero... Ali quiere preguntar. No, era respecto a lo que habéis dicho antes de pasar. Bueno, a mí realmente me interesa bastante para la relación Bueno, mientras si no otra, ¿qué pasa? Tema organizativo. Tema organizativo. Es técnico. Ponte en pie, por favor. A mí particularmente me interesa bastante la relación entre el feminismo y la cuestión nacional. Pues para mí la soberanía nacional, la soberanía popular sobre la independencia es una herramienta para llegar al socialismo. ¿Cómo veis vosotros desde un punto de vista feminista, de mujer que lucha por la liberación, la cuestión nacional y la cuestión de la soberanía nacional? Bueno, yo... ¿Pensáis que esto os puede ayudar en vuestra lucha por la liberación de clases? Es que, a ver, no es cuestión de que nos ayude en nuestra lucha, es cuestión de que la lucha nacionalista es una lucha por la emancipación de un pueblo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de luchas emancipatorias. Y esas luchas yo creo que nos atañen a hombres y a mujeres. O
sea, no lo veo yo en el sentido de decir, bueno, es que vosotros estáis luchando por lo vuestro y nosotros como nacionalistas andaluces, nosotros en masculino, como nacionalistas andaluces, estamos luchando y confluimos. Es que no es cuestión ya de confluir, es que tiene que ser la misma lucha, en el sentido, a ver si soy capaz de explicarlo. A ver, yo decía cuando intervine antes que era comprensible que hasta ahora el feminismo y el nacionalismo andaluz, porque no es lo mismo el nacionalismo españolista que el nacionalismo andaluz, obviamente, que el feminismo y el nacionalismo andaluz hayan ido de espaldas, ¿no? Es decir, han firmado una especie de pacto de no agresión, pero tampoco han colaborado, ¿no? Y es comprensible porque el nacionalismo y la idea de la nación y la idea de la patria es una idea profundamente patriarcal. Esa idea de la patria no hay más que pensar que es la idea que a las mujeres nos asigna el rol de madres, de soldados para defender la patria. La idea de la patria nos asigna a las mujeres en la patria, los hombres la defienden, las madres la lloran y luchan en la retaguardia, ¿no? Entonces ese papel subalterno de las mujeres está intrínseco ahí, está metido en esa idea de la patria del Estado-Nación, en esa idea del Estado-Nación. Entonces, es lógico, por tanto, que cuando hablamos de nacionalismo haya que decir, sí, pero es que no estamos hablando de ese nacionalismo españolista, estatalista, no estamos hablando del Estado-Nación, sino que estamos hablando del pueblo-nación, y eso es diferente. Entonces, cuando hablamos del pueblo-nación, estamos hablando de sujetos políticos, de sujetos libres e iguales, o de sujetas libres e iguales, y entonces en ese sentido, evidentemente, no es que la lucha feminista de un feminismo emancipador y la lucha nacionalista del pueblo andaluz tengan que coincidir, es que son la misma lucha. Otra cosa es que los hombres, evidentemente, no tengan que ir al principio de la manifestación. Porque los hombres en esa lucha del feminista también tenéis que saber asumir un papel, que no es el de ir a las reuniones de protagonistas y coger el turno de palabra. Aquí es que hay muy pocas mujeres, no me voy a poner con vosotros aquí en plan eso. Pero bueno, yo he estado en reuniones en las que se ha hablado de feminismo andaluz y no hablaban nada más que los hombres. Pues cállate ya un poco. O sea, es que a los hombres en estas luchas también de vez en cuando tenemos que decirles cállate 5 minutos y escucha, que es lo que por otra parte hemos estado haciendo las mujeres toda la vida. Ya está. Entonces, en ese sentido, me parece que es fundamental porque coincidimos en el asunto, en la cuestión fundamental emancipatoria, ¿y por qué vamos a pensar que la emancipación de un pueblo, como pueblo subalternizado, como pueblo colonizado, es diferente de la emancipación de las mujeres del patriarcado? No lo es. Y la sociedad a la que deberíamos aspirar, nacionalistas andaluces y feministas transformadoras, es la misma sociedad, es una sociedad no jerarquizada, es una sociedad no patriarcalizada, es una sociedad horizontal, colaborativa y en la que las relaciones de poder entre hombres y mujeres sean absolutamente diferentes. Entonces, en ese sentido, es lo que yo hablaba antes de construir otra cosa que a lo mejor habría que llamarle patria por no llamarle patria, que es una palabra cargada de connotaciones negativas para las mujeres. Es la razón también, en última instancia, por la que las mujeres que somos feministas, yo lo entiendo como un elemento más de ese feminismo, el ser pacifista. ¿Por qué? Porque las mujeres sabemos que las guerras las perdemos siempre, gane quien gane. Siempre, porque las mujeres tradicionalmente, las mujeres históricamente, hemos sido botín de guerra. Bueno, no tengo que hablar ni de la guerra civil ni tengo que hablar de la guerra de Troya, da igual. Entonces, en ese sentido, las mujeres eso lo sabemos y sabemos que criamos hijos para ser consumidos como carne de cañón, o que nosotras mismas somos botín de guerra y nuestro cuerpo se convierte en el territorio, en uno de los territorios en los que se libran las batallas. ¿Cómo ser feminista y no ser pacifista? Por transformadoras, por emancipadoras. Y claro, es interesante que sepamos que todo lo que no sea este tipo de planteamiento transformador, aunque después los caminos, los recursos y los medios podemos empezar a discutirlo, este tipo de ideología transformadora está reñida con esa otra ideología que habla de
el pleno empleo, el trabajo para todos, porque es son una serie de elementos, y en eso hay por ahí un artículo que leí el otro día de alguien que decía: la izquierda tiene que reiniciarse, como los ordenadores. Sí. O sea, apago y empiezo desde el principio, porque seguimos con los planteamientos clásicos marxistas de que el trabajo es liberador. Las mujeres sabemos hace cientos de años que el trabajo no nos ha liberado, el trabajo, el empleo no nos ha liberado. Y nos liberó en los años 60 y 70, cuando se vendía aquello en la segunda ola del feminismo, sí, de que el trabajo era liberador. Y yo recuerdo haber ido a una jornada en las que había mujeres gallegas y nos dijeron: niña, además con acento gallego, que era muy gracioso, niña, eso es una mentira, las mujeres gallegas hace tiempo que tenemos 2 trabajos y por eso no estamos liberadas. Sí, doble cadena. Doble cadena. Entonces, eso hay cosas. Es que además en esto del capitalismo hay una máxima que se emplea para los barcos, para abandonar los barcos, se dice las mujeres y los niños primero, ¿no? Bueno, pues aquí esto tiene un sentido perverso, ya adquirido en nuestra sociedad, un sentido perverso. A las mujeres y a los niños les suele pasar, y a las niñas les suele pasar lo primero que luego les pasa a los hombres. Bueno, pues los hombres nos escarmientan. O sea, primero hemos sido nosotras, primero la pobreza era feminizada, sigue siendo feminizada, pero ya hay hombres pobres. Después el precariado era femenino, pero ya hay precarios masculinos. Después, o sea, primero vamos las mujeres y los niños, pero después va a ir los hombres. Es que esta es la historia, ¿no? Te quería decir una cosa respecto a lo del lenguaje sexista e inclusivo. No puedo estar más de acuerdo contigo, lo que no se nombra no existe. Yo como profesora de lengua he librado batallas increíbles, porque además la gente que te discute esto quiere hablar de gramática. Yo no hablo de gramática, yo no hablo de sintaxis, yo hablo de género. Claro. Yo hablo de género, que es otra cuestión. Y fijaos, y con esto de verdad termino. Cuando en el año 1506 los reyes católicos hacen el primer edicto de expulsión de los judíos de España, dicen: se manda a los judíos y judías, a sus hijos e hijas, que salgan dejando sus bienes. ¿Por qué creéis que los nombraban? Por si se iban solo los hombres. Vayamos que digamos, se van los judíos y se quedan las judías con los judillos y las judillas. Entonces, a los judíos y judías, a sus hijos e hijas. Pero es que todavía entonces no estaba escrita la gramática de Elio Antonio de Nebrija y no se había ido a América con la espada en una mano, la cruz en la otra y la gramática por medio. Claro. Entonces, que pensar que el lenguaje no es colonizador y que el lenguaje no configura la realidad es simplemente desconocer la cuestión, y además es tomar por tonto a la gente que discutimos estas cuestiones cuando se nos dice: no, es que el masculino, es que el femenino, que no estoy hablando de género gramatical, estoy hablando de género, el género femenino, que es una construcción cultural, evidentemente. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, tenemos que terminar la mesa. César me había pedido también. Vamos a hacer las preguntas cortas y las respuestas cortas, por favor, porque tiene que entrar la siguiente mesa. Entonces yo no hablo. No, pero quedan por César y Carlos. Yo quería hablar con ella, que bueno, contigo también. Siempre habéis dicho de una matemática, una Curie, por ejemplo. Pero por ejemplo, es que siempre nos centramos en Europa y alrededor. Por ejemplo, en América Latina, en el Imperio Maya, en el Imperio Azteca, las mujeres, la primera mujer que hizo del grano maíz, se la endiosó. Todas las mujeres que descubrían algo se la endiosaban, se la apartaban. En muchas civilizaciones de América Latina, como explicó mi compañera, los hombres se dedicaban a las tareas domésticas. Las mujeres salían a cazar, a pescar. Siempre nos quedamos en Europa. Luego, la izquierda no se tiene que reiniciar, no, tiene que mirar al pasado. Porque cuando ha dejado de hablar del marxismo de verdad, ahí es cuando ha perdido su carácter de izquierda. Hay que mirar al marxismo, porque los únicos pueblos donde las mujeres no han conseguido la liberación, porque es mentira, no lo han conseguido, pero han estado a punto, son en la URSS. En Cuba, actualmente, el 55% del Parlamento de Cuba son mujeres, por ejemplo.
En Venezuela, que no es marxista para nada, está el Ministerio de la Mujer exclusivamente. Cuando se mete el marxismo-leninismo de verdad, el marxismo científico, cuando las mujeres pueden liberarse. Pero si se quita el marxismo por medio, la primera escuela inclusiva de hombres y mujeres, de niños y niñas, fue en la URSS, gracias a Nadezhda Krupskaya, donde las mujeres no se quedaban en casa y podían, entre comillas digo, conciliar la vida familiar entre trabajo y familia. Era la URSS, gracias a Kollontai. Y Kollontai dijo, yo no soy feminista. Y es verdad. Susana Díaz es feminista. Sí. Esperanza Aguirre es feminista. Sí. Cristina Cifuentes es feminista. Sí. Feminista burguesa. Porque existe el feminismo burgués. Bueno, de todas maneras, La primera sufragista. Tienes que leerte a Federici, ¿eh? Yo, bueno, A el lo tema mejor del tienes que marxismo- leer tú un poquito más de mujer marxista. ¿Por qué te molesta? ¿O qué te No, yo te digo. Vamos a Me ver, mandas a leer, que vamos a ver que el tema Que del no es un Twitter, el ataque. máximo, yo digo que te leas Federici. Bueno, yo me El leo. último libro es muy bueno. Yo me se llama El leo, por patriarcado del ejemplo, salario. al primer libro donde se explica la situación de la mujer, da la casualidad que es Engels. Fíjate. Historia de la No familia. llega a colocar, sí. Fíjate. Emma Goldman. Bueno, seguimos. Quedamos aquí. No preguntaba, ¿verdad? No, la pregunta es Ah, que sí. Ujú. Es que la izquierda, es que no pregunta, porque es que la izquierda no se tiene que reiniciar para nada, ni mucho menos. Lo que tiene que hacer es mirar más a lo que han hecho la izquierda verdadera. Bueno, pero ese no es el caso ahora mismo ya. Has puesto tu reflexión y ya está. Carlos, tú sí querías preguntar también. Bueno, pues iba a hacer una apreciación y lo primero agradeceros que estéis aquí y que hayáis las exposiciones que habéis hecho, que han sido bastante ricas. Agradecer a la compañera Maribí que haya organizado esta mesa, porque evidentemente ha sido un acierto, como la mesa feminista del año anterior. Me adhiero plenamente a lo que comentaba Pura. Es imprescindible que el nacionalismo andaluz integre la cuestión feminista. Estaría bien que el feminismo integrara la cuestión nacional andaluza, la opresión nacional andaluza, pero creo que por la parte que nos toca es imprescindible que el nacionalismo andaluz siga haciendo esfuerzos por integrar la cuestión feminista. Eso es la parte que nos toca, lo que tenemos que hacer. Y justo iba a plantear una cuestión que va justo diametralmente en el sentido contrario que comentaba el compañero, porque decía Pura antes, hablaba de feminismo institucional, y yo lo que iba a plantear es si no pensáis que quizás deberíamos de dejar de hablar de feminismo cuando no cumple unos determinados parámetros, porque el feminismo es algo que tiene unas connotaciones positivas, tiene unas connotaciones, digamos, ennoblecedoras, y que se hable de Susana Díaz o de Esperanza Aguirre como feministas, pues me parece que es un poquito, en fin, es un exceso. Entonces, bueno, plantearos qué pensabais. Yo no entiendo qué quieres decir con que se deja hablar de feminismo. ¿Quieres decir que a ciertas mujeres que se autorreferencian como feministas se les quite esa etiqueta? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que Se llaman ellas. la etiquetación no se la ponemos las demás, la etiqueta que ella se la autopone. Y por otra parte, una batalla un poco, no perdida, pero sí quizá un poco inútil, el asunto, porque yo lo dije antes de mi intervención, cuando a veces se hacen este tipo de críticas, rápidamente, sobre todo en el Facebook y en el Twitter y tal, en el Twitter no tengo, pero Facebook sí, y como la gente te dice, bueno, todo lo que pasa es que va a repartir yo no reparto carnet de feminismo. Yo no, ni tengo ningún interés, ni voy a abrir una oficina, ni nada de nada. Ahora, igual que digo que el feminismo, o sea, que la lucha de clases ya por sí sola no es transformadora, porque es que la clase obrera ha desaparecido. Ahora lo que existe es el precariado.
eso es otra cuestión, es otro concepto, por eso el marxismo clásico, siento que el compañero nos haya salido, el marxismo clásico, yo no sé si habrá que reiniciarlo, pero que releerlo sí, sobre todo porque mira, nos ha costado mucho trabajo dejar la Biblia, a ver si ahora vamos a tener que tener otra Biblia encima de la mesa, que soy un poco de Biblia. Entonces, claro, que hay que ponerse las pilas y no seguir identificando trabajo y empleo como si fueran dos cosas así, y dejar de decir milongas con el trabajo y el pleno empleo, porque por lo que ya he explicado. Pero de la misma manera, yo cuando hablo de feminismo, el feminismo, lo que tú me estás contando, ¿qué es? ¿Algo transformador? ¿O que va a transformar la vida mía y de las mujeres de mis congéneres? ¿O es algo que me va a mantener a mí y a las mujeres que lo necesiten en sentido de victimización y de pasividad? Para mí esa es la prueba. Entonces, que estas se llamen así, esto de manera yo creo que bastante inteligente se ha superado, por eso muchas mujeres hablamos de los feminismos. Por eso una tontería tan gorda, el otro día que nos ha resaltado las palabras de Carmen Arbor, que bueno, una mujer que yo la respeto, no tengo ningún problema, porque a mí las personas me resultan respetables, sus ideas no siempre, porque no. Entonces, que esté muerta no significa que tengamos que admitir como un gran acierto que al feminismo habría que declarar el patrimonio inmaterial de la humanidad. A mí eso sinceramente me parece una tontería muy gorda. Lo diga Carmen Arbor o lo diga quien lo diga. Y me parece una tontería muy gorda porque estamos otra vez en la misma línea, es decir, el feminismo, ¿qué feminismo? Claro. ¿Qué vamos a hacer con el feminismo? Lo mismo que con la tortilla de papa y la siesta, hacerlo patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso, y luego, una vez que lo hayamos hecho, ¿qué hacemos con él? ¿Lo damos en la escuela a día fijo, un día por semana? Eso es la fagocitación de todo ese potencial transformador que tiene el feminismo. Entonces, ¿cómo ha superado esto el feminismo? Pues hablando de los feminismos. Y nos está costando mucho trabajo porque cada vez el feminismo está teniendo la particularidad, está teniendo la virtualidad de poner sobre la mesa y de sacar elementos de crítica y por otra parte elementos también de análisis que no estaban encima de la mesa. Una de ellos es que el único punto de opresión no es la clase y por tanto el único punto de emancipación no es la clase. El género también y la etnia también. Y esos son elementos que causan también subalternidad. Y eso aplicado o sea, es que la realidad es más compleja de lo que creemos. Y ese elemento de complejizar y tener capacidad para afrontar situaciones complejas, yo creo que sí que lo están teniendo los feminismos que se llaman emancipadores o que se llaman decolonizadores o que se llaman, bueno, yo les llamo críticos, así en sentido amplio. Y bueno, sin establecer, reglas en plan de esto es así, o sea, el dogmatismo, ¿no? Porque es verdad que hay cosas sobre las que se van teniendo que hacer el esfuerzo por criticar. O sea, yo creo que lo único de lo que no se podemos hacer dejación es del sentido crítico y del espíritu crítico. Entonces, bueno, hay esquemas de análisis que han sido buenos y han funcionado en el momento en que han funcionado, pero ahora no. Y ahora mismo, en mi opinión, porque lo veo en mi vida y lo veo que aclara cosas sobre mi propia vida y sobre la vida de la gente que me rodea, pues el feminismo ese feminismo crítico tiene esa capacidad de análisis. La prueba, lo muchísimo que molesta. Yo creo que vamos por buen camino. Sí, pero yo creo, Carlos, que esto que comenta a lo mejor pues viene de un claro interés del régimen de apoderarse del término y para poder utilizarlo, ¿no? Como pasa a lo mejor con el término cosas de izquierda, ¿no? Tú sabes lo fácil que es de cosas de izquierda y lo que significa, ¿no? Pues, está claro que hay un interés por utilizar este término desde arriba y como interesa, ¿no? Desde el sistema patriarcal, del sistema capitalista, del sistema que ya conocemos, pero aparte que sigue explicando. No, pero está bien recordarlo. Está bien recordarlo para que no se olvide. Para que no se lo olvide. Por si acaso. Bueno, nos queda tiempo para otra pregunta. ¿Sí? De acuerdo. Disculpadme, ¿cómo, por ejemplo, introduciendo en la sociedad a través de la educación los machismos, explicar el machismo, el lenguaje exclusivo, y dentro del modo de producción capitalista se puede transformar la situación de la mujer, se puede derribar el patriarcado y toda la opresión que sufre la mujer dentro del sistema capitalista?
se pueden transformar sus estructuras seguir siendo un sistema que explota a hombres y mujeres por igual, a las mujeres más todavía, por el sistema patriarcal. ¿Se puede transformar si todos usamos lenguaje inclusivo? Si todos educamos a los niños para que no le peguen a las mujeres y a las mujeres para que se defiendan, ¿se puede transformar? Pues yo creo que sencillamente si conseguimos el feminismo dentro del capitalismo, se acaba el capitalismo. No tengo ni duda. Pues estaríamos muy en el camino. Es decir, lo comenté, claro, habría, o sea... ¿Se podría transformar el capitalismo sin hacer una revolución? Sin hacer una revolución, es que eso no se puede, eso sería una situación hipotética. Claro, lo que sí estaríamos muy cerca de, ¿por qué? Bueno, esto es una reflexión que hago yo aquí así un poco a lo loco, lo tendría que pensar más, pero me parece muy interesante tu pregunta. Pero simplemente nosotros las mujeres estamos acostumbradas a otros métodos de organización, lo comenté antes con el tema de los cuidados. Nosotros ya practicamos desde hace siglos y siglos y siglos otra forma de organizar los trabajos de los cuidados. Por ejemplo, nosotros llevamos la autogestión desde nuestros hogares. Evitar las desigualdades, entendiendo el capitalismo como la mercantilización y que valoramos más, pues a lo mejor no. Pero otro sistema más justo y menos explotador, pues quizás sí. O por lo menos habría, desde el feminismo no estaríamos... Si es transformador de la sociedad y no transforma el modo en que nos relacionamos, no transforma. Pero es que tú ten en cuenta de que el machismo y el patriarcado y el capitalismo están súper mezclados y funcionan de lujo como un engranaje a la perfección, hecha por un fresero de escándalo. Entonces yo entiendo que unos apoyan a otros, entonces es muy difícil contestar la pregunta así. No, pero mira, hay una cosa. ¿Habéis visto cómo ha cambiado la publicidad? Yo es que esto como... No cambia nada. No, espera. No, digo respecto al feminismo. No, hombre, espera. En la publicidad hay anuncios ahora ya que se llaman, que porque son feministas. Quiero decir, ¿habéis visto, por ejemplo, que ya los productos de limpieza los anuncian los hombres? Vale. Eso es lo que yo llamo el marketing feminista. Sí. Entonces, el marketing feminista lo que pone de manifiesto es la capacidad que tiene el capitalismo y el patriarcado en alianza para fagocitar, para deshacer y para desactivar un movimiento o una ideología que sea transformadora. La capacidad infinita que tiene de fagocitar y de desarticular y de desactivar. Es que eso ya lo está haciendo con ese feminismo del que hablábamos, institucionalizado. Las que se dicen feministas de esa corriente, pues están encantadas de haberse conocido y precisamente lo que dicen es que el sistema está bien como está, lo que necesita es perfeccionarse. No. Lo mismo, en la misma afirmación que hice respecto a la economía andaluza, cuando dice el desarrollo en una economía subalterna y dependiente lo que provoca es más subalternidad y más dependencia, lo mismo se podría aplicar al sistema capitalista en general. Es decir, igual que hablé de que la izquierda tiene que reiniciarse, y lo mantengo, el capitalismo es que no hay por dónde reiniciarlo. Es que es un sistema de dominación al que el feminismo puede darle determinados retoques para que persista en el tiempo. Pero desde luego de transformar nada, porque lo que estamos hablando es de transformar las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder tienen que ver con entre los que tienen más y los que tienen menos, es decir, los de clase, pero tienen que ver también con los hombres y las mujeres, y tienen que ver también con la etnia, y tienen que ver con otro montón de elementos. Es decir, aquí el tema es cuáles son los medios, pero el tema no es ahora vamos a poner dentro del capitalismo a ver si esto se puede. Todo retoque que se haga en este sistema, que es por definición un sistema extractivo de las personas y de los recursos, el capitalismo va a acabar haciendo crack, pero probablemente porque la Tierra diga hasta aquí hemos llegado. Yo creo que va por ahí la historia, claro, por eso a la humanidad del barranco. Claro, efectivamente. Entonces, el tema es que parece que seguimos funcionando como si los recursos fueran infinitos y como si pero ahora ya, cuando se acaban los recursos materiales, empezamos a consumir
personas Recursos de personas. que también somos finitas, no por verdad, sino porque nos terminamos. Yo creo que me diste un poco la razón. No, yo El capitalismo hay que derrumbarlo. Es que ya decíamos, Hay que derrumbarlo. Pero no tenemos que esperar, pero sí es importante pensar que no tenemos que primero vamos a acabar con el capitalismo y Sí. luego va a hacer feminismo, no. Sí. Todas No, las no, no, revoluciones, Todos son- Tiene que ir a la par. claro, con anticapitalistas, feministas, Claro. ecologistas, pacifista. pacifistas, pues todas. Entonces, entre todas sí acabaremos y La podríamos. asociación zona que se llama ahora, ¿no? ¿Cómo? Análisis. La unidad de las luchas. Esa es. No Pero ver eso, el pero además, feminismo como lo que bien explicabas antes, no ver el feminismo como una lucha aislada, sino el feminismo de clase, obrero y unido, con luchas el feminismo, por ejemplo, bueno, yo lo hablo desde mi opinión de mi tierra, ¿no? El feminismo para mí en Galicia debe ir unido a la clase obrera y a la emancipación nacional también, la independencia. Pues son tres luchas que deben ir unificadas, no deben luchar por separado, deben ir unificadas y transformadoras, y deben ir cara al socialismo. Yo no quiero una república, pero no quiero una república gallega, ¿no? Yo a mí una república gallega no me sirve solamente, digo una república socialista, donde no haya clases, y donde no haya explotados ni explotadores, y las mujeres y los hombres seamos iguales en derechos y obligaciones. Eso sería una sociedad idílicamente. Bueno, algunos modelos para seguir hubo en la historia, algunos modelos hubo. Porque como decía el compañero, en 1917 la legalización del aborto y todos los derechos que consiguieron las mujeres fueron muy abundantes. Entonces, no para seguir ese mismo modelo, pero para recordarnos que se unieron, lucharon y vencieron, no con pocos sacrificios, pero vencieron. Todos juntos. Bueno, pues muchas gracias y gracias por venir.